Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Señor, gracias, porque tú, Señor, bendito Dios, Señor, tus misericordias siempre han sido, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, han sido tus misericordias para con nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. No sabemos, Señor, bendito Rey, Señor, cómo decirte, Señor, cómo pagarte, Rey Santo, Señor, sino solamente decirte, Señor, gracias. Levantar nuestras manos, Señor, bendito Rey, Señor, y decirte gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú, Señor, has hecho hasta el día de hoy, Señor, con nosotros, Rey. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú y misericordioso, Señor. Clemente y compasivo, Señor, y rico en misericordia, Rey. Gracias te damos, te colocamos, Rey Santo, Señor, este tiempo, Señor, delante de ti, Señor. Te colocamos este tiempo de tu enseñanza, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, Señor, nos revele, Señor. Y seas tú, Rey Santo, Señor, alabado por siempre, Señor, exaltado, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra en este tiempo, Señor. Y que tu verdad, Señor, quite cada vez más velos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor, y podamos ver tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas. Sean bendecidos en su entrar, en su salir. Sean bendecidos. Bendecimos, Señor, a todos los oyentes, Señor, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y hoy compartimos una palabra sobre los tiempos de Dios. Y esta palabra tiempos tiene varios significados, varios nombres y varios significados de acuerdo a lo que se está hablando sobre el tiempo. Y tenemos, por ejemplo, el primer tiempo, que se llama et en hebreo, tiempo o periodo, ¿sí? Esto tiene que ver con ahora es el momento, ¿sí? Ahora es el tiempo, ahora es lo que se determinó. Este tiempo lo vemos en su palabra. Igualmente también tenemos en hebreo el tiempo semán, ¿sí? Que denota una ocasión o algo, ¿sí? En el tiempo oportuno para realizar una acción, ¿sí? Y también vemos el olam, ¿sí? Que es lo escondido, designa también el tiempo oculto del pasado, el tiempo inmemoriable, ¿sí? También tenemos el tiempo moed, ¿sí? El tiempo moed también es en hebreo, que es un tiempo fijo, determinado, con las fechas de una fiesta religiosa. Y aquí en esto podemos ver los tiempos cíclicos, ¿sí? Es un tiempo cíclico en el cual, ¿sí? Siempre se va a mostrar los periodos de tiempo de las fiestas, y se llama moed, tiempo fijo, determinado con las fechas de una fiesta religiosa,
También tenemos el tiempo, ¿sí?, escrito, edad, ¿sí? Esto es dor. Lo podemos ver en edad, era, linaje, generación. Entonces, cuando estamos hablando de este tiempo, tiene que ver sobre las generaciones. Y podemos ver también los tiempos del fin, ¿sí? Y estos tiempos del fin, entonces ya están relacionados juntamente con el tiempo del Mesías, mis hermanos. Cuando se habla del tiempo del fin, se está hablando del tiempo del Mesías. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando fue que se empezó la medición del tiempo, por decirlo así, cuando fue que se empezó a hacer una memoria de los tiempos. Y nosotros podemos ver entonces cuando vemos en el libro de Génesis, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios colocó un principio y también tiene un fin. Si nosotros vemos la palabra de Dios, inicia en Génesis, que quiere decir Bereshit en hebreo, significa en el principio, Bereshit. Y tenemos el libro de Revelaciones, que se llama Apocalipsis, ¿sí? En griego, apocalipso, quiere decir revelación. Y aquí está indicando los tiempos determinados de las cosas, porque hay tiempos. Si nosotros decimos que cuando es el fin del mundo, entonces tendríamos que separar los tiempos, ¿sí? Y también, pues en algunas enseñanzas se hablan de las 7 dispensaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Génesis se hablaría de la dispensación de la inocencia, que tiene que ver con Adán y Eva cuando eran inocentes. Después la dispensación de la caída, y así sucesivamente lo muestran en dispensaciones, en 7 dispensaciones. Pero déjeme decirle que es importante entonces que nosotros veamos los tiempos a lo que es lo bíblico, ¿sí? Y miramos entonces, por ejemplo, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Él empieza un principio, desde ahí se empieza a tomar un tiempo, y cuando Él dice hágase la luz, y después dice el Señor que se crearon las cosas y se separaron la luz de las tinieblas, ¿sí? Y a la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Qué tan importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque se está hablando de la luz y se está hablando de la noche. Y cuando está separando Dios la luz, ¿sí? La luz separa a la oscuridad, a las tinieblas. Entonces no se está hablando de esta dimensión como tal de la noche y la mañana dada por el sol. Se está hablando de algo espiritual, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que a la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Por eso es que el Señor nos habla de que andemos de día y no de noche, porque el que anda de noche tropieza. Entonces no nos está hablando tanto de una luz física como la del sol, sino que es una luz, la luz que guía, la luz que está en los hombres. Nos lo dice el apóstol Juan en Juan 1. Nosotros lo podemos ver que ese es también un libro donde hay una revelación preciosa, y empieza así el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, ¿sí?, por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Es precioso, hermanos, y entonces aquí nos está diciendo que había una separación de la luz y de las tinieblas, y está diciendo que la luz resplandece, ¿sí? Que esa luz era la luz de los hombres, estaba en los hombres, y que esa luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? Precioso lo que nos dice el apóstol Juan en esa revelación que el Señor le da de ese principio que está avalando Génesis. Entonces vemos cómo el Señor va creando, y dice aquí entonces, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces aquí estamos viendo que en la creación que el Señor hace, entonces lo va clasificando por días, por tiempos. Y importante esto porque asimismo Él va creando y va haciendo el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día cuando hace al hombre, que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice que en el versículo 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y después nos dice que en el séptimo día el Señor acabó, dice, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que para Dios un día son como 1000 años, nos dice la palabra de Dios, que para él, dice en el Salmo 94, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces, aquí podemos observar, hermanos, que Dios creó, ¿sí?, en 6 días, y en el séptimo día reposó. Y vemos que el pueblo de Israel, el Señor les dice que deben de guardar el séptimo día. Ese sería una señal para ellos como pueblo de Dios, porque todos los demás pueblos allí en la tierra, porque cuando se habla de Eretz, o sea, tierra, estaba hablando de la tierra que el Señor había creado, pero más en el entorno donde estaba Israel. Y entonces dice que este pueblo se diferenciaría de los demás, y entonces les llevó a que guardasen el séptimo día, o sea, el sábado, y lo llamaron, o sea, Shabbat, ¿sí?, reposo. Entonces, queriendo decir que el Señor es nuestro reposo, y así como Él reposó su creación, el hombre y el que fuese esclavo en la casa de los hijos de Israel también reposaría. Entonces, igualmente un esclavo judío era más barato que otro esclavo, porque el esclavo judío, así se hiciera matar, no iba a trabajar el día sábado. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la misma creación, ¿sí?, como en 7 días y reposó el día sábado. Entonces asimismo dice que para Dios, ¿sí?, para el Señor, 1000 años delante de los ojos del Señor son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Entonces, queriendo decir que así como el Señor creó en 7 días, creó en 6 días y en el séptimo día reposó, o sea, el plan de Dios para los hombres es 6000 años
¿sí? Y el año 7000 es el milenio, que es el reposo de Dios con su pueblo Israel, que les había dado como promesa en un reposo, ¿sí? Y donde el Mesías está gobernando con sus santos. Entonces, esto, hermanos, es de acuerdo a el plan que Dios tiene y que la interpretación judía, ¿sí?, que se tiene sobre la creación. Entonces, desde el primer día en que Dios creó, es el tiempo donde se empieza a hacer el tiempo de Dios para la raza humana. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, o sea, en el sexto día, queriendo decir que entonces los límites, ¿sí? Pues, déjeme decirle algo bien precioso e importante, que Dios creó al hombre fue en el huerto del Edén, y el huerto del Edén estaba, hermanos, allá en la eternidad de Dios, ¿sí? El huerto del Edén, como dice las escrituras, dice, y que estaba hablando de ese querubín grande protector que lo hizo, ¿sí? Que todo estaba dispuesto para su creación, y allí lo pudiste en medio de las piedras de fuego que te paseabas, y él estaba en el huerto de Dios, ¿sí? Y entonces nos dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de en medio de las piedras de fuego. Y dice, en el Edén él estaba, ¿sí? Y fue hecho de hermosura. Entonces, en el versículo 13 de Ezequiel 28 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea que este Edén, este huerto donde el Señor creó a Adán y a Eva, ¿sí? Donde los puso en el huerto de Edén, o sea, era un tiempo, ¿sí? Un tiempo eterno, porque en el Edén, en ese lugar, Él lo hizo, pero igualmente estaba corriendo un tiempo de creación, ¿sí? Porque, como les dije, en el primer día el Señor hizo la luz. En el segundo día el Señor hace la separación de las aguas, ¿sí? Hace la separación de la tierra, ¿sí? De las aguas de arriba y de las aguas de abajo, y hace la separación de las aguas de abajo en seco, se llamaba tierra, y el otro se les llamaba mares, ¿sí? Entonces debemos ir entendiendo, hermanos, que estos días de creación, ¿sí? Ya se estaba corriendo un tiempo, porque el Señor mismo lo está determinando, el primer día, el segundo día, pero el hombre ya había sido hecho en el Edén, ¿sí? Y el Señor, pues en ese Edén muestra, ¿sí?, que el hombre está en ese lugar, y podríamos decir que es una eternidad en cual está. Y a mí me parece bien precioso en Eclesiastés. En Eclesiastés dice el versículo 3:1, ¿sí? Dice, todo tiene su tiempo, y todo tiene, ¿sí?, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Pero algo que es específico, que dice el Señor en el versículo 11, dice, todo lo que hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, hermanos, que entonces tenemos que hablar de una eternidad, ¿sí?, en la que Dios se encuentra. Y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando del Olam, el tiempo eterno. Entonces todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, ¿sí?, en el corazón nuestro, sin que alcance el hombre a entender la obra
que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios en su majestad, en su poderío, en todo lo que Él deseaba y aún todavía lo hace, Él puso esa eternidad en nuestros corazones. O sea, queriendo decir que nuestro ser espiritual, porque el corazón lo compone, ¿sí?, las dos áreas espirituales nuestras, porque Dios nos hizo eternos, ¿sí? Por eso dice, puso eternidad en nuestros corazones. Y el corazón consta de nuestro espíritu y de nuestra alma. Esa intercesión entre nuestro espíritu y nuestra alma, esa intercesión tiene que ver con el corazón. O sea, entonces dice que Él puso eternidad en nosotros. Y si nosotros miramos cuando en Eclesiastés 12 nos dice que cuando el hombre muere, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? Entonces es algo eterno que vuelve otra vez a Dios. Dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma, ¿sí?, si nosotros vemos cuando el alma va a un lugar de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que ha creído, ¿sí?, de acuerdo a lo que ha hecho. Entonces, por ejemplo, si se ha creído en el Mesías, nosotros vemos el Lázaro que va al seno de Abraham y el rico va a un lugar de tormento. Entonces vemos también cuando Esteban está siendo apedreado, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, nosotros vemos cómo Esteban está diciéndole al Señor, dice en Hechos, cuando está siendo juzgado Esteban, en la defensa de Esteban, me parece muy precioso cuando él dice, Señor Jesús, cuando lo están apedreando, y dice que Esteban vio los cielos abiertos, al Mesías lo vio de pie, y entonces lo apedrearon, y él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces a aquellos que fueron comprados con precio, ¿sí?, dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿cierto? Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero en el creyente el espíritu va a Cristo Jesús, ¿sí? O sea que este espíritu no es que se pierde y que quedamos inconscientes y quedamos en la nada, en la inopia. No, mi hermano, nuestra vida es una vida espiritual y por eso dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el juicio aún de los ángeles, mis hermanos, ellos son lanzados al lago de fuego. O sea, un ángel y dice la palabra de Dios que será para Satanás y para todos aquellos que no creyeron. Entonces, tenemos un juicio, ¿sí?, un juicio que va a ser eterno, ¿sí?, Olam, un juicio eterno, un juicio que es Olam, es eterno, pues y que va a estar la persona eternamente separado de Dios. Esa es la segunda muerte, ¿sí?, que van a estar separados eternamente de Dios, y eso nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 20, cuando se habla del juicio en el trono blanco, y dice que los que no se hallaron en inscritos, dice, el mar entregó sus muertos que habían en él, Apocalipsis 20:13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, podemos ver que aún Satanás y sus demonios y sus ángeles que fueron seducidos, que fueron probados y que pues cayeron, ellos fueron lanzados al lago de fuego. Pero me llama la atención es cuando nos dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida
fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermanos? Porque es que debemos entender, hermanos, que si nosotros estábamos en el huerto del Edén, ¿sí? Como nos lo dice Ezequiel 28, dice: tú, querubín grande y protector, dice, estuviste en el huerto de Dios, ¿sí? Y estuviste en el monte santo de Dios y te paseabas por medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y esto, hermanos, es bien interesante porque lo hemos hablado anteriormente, porque Juan el Bautista dijo, el Señor puede hacer que levantar piedras, ¿sí? De estas piedras levantar hijos de Dios, queriendo decir de los gentiles, que de los gentiles, ¿sí? Porque él estaba bautizando y dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque los fariseos estaban yendo al bautismo, pero no era en un arrepentimiento verdadero, y por eso Juan el Bautista les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, queriendo decir que si habían unas piedras de fuego en el monte santo de Dios, y que Juan el Bautista está profetizando y diciendo que de las piedras va a levantar hijos, ¿sí? De Abraham. Y después el apóstol Pedro en primera de Pedro 2 nos dice, 2:9, dice que nosotros somos piedras vivas, ¿sí? Y que nosotros conformamos también ese edificio de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí? De las tinieblas a su luz admirable. Y dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, 5 y 9. Entonces, hermanos, debemos de entender que el Señor está diciendo acá que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, y que esa es la segunda muerte. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, él está diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo a mí, para que yo predicase a los gentiles. Esto, hermanos, es precioso, porque entonces nos están hablando que nosotros estábamos, antes de venir aquí a la tierra, estábamos en espíritu con el Señor, ¿sí? Y allá éramos piedras de fuego. El Señor nos dice, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, cuando se está manifestando ya el anticristo, cuando ya está manifestándose todo y está la persecución de la iglesia. Y dice en el versículo 8: y la adoraron todos los que moraban en la tierra, cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces creo yo que nosotros debemos entender, hermano, que nuestra existencia no es solamente desde que nosotros vinimos aquí. Hay un tiempo en la eternidad de Dios en que nosotros estábamos con el Señor. Y así como el Señor, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, el verbo de Dios, el verbo que hizo la creación cuando decía hágase la luz, esa voz es el verbo, esa voz es la palabra. Y ese verbo participó de carne y sangre como nosotros también. Y aquí nos dice entonces en Apocalipsis 13:8 que estos que adoraban a la bestia, que estos que adoraban, ¿sí?
¿sí? Cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, aún el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estaba preparado desde antes de los tiempos, hermano. Esto es precioso porque entonces todo lo tenía determinado el Señor. Todo estaba determinado y ya estaba en la mente de Dios, estaba todo lo que se iba a hacer porque el hombre iba a caer. Y dice aquí que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, ¿sí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que déjeme decirle, hermano, que estos tiempos son tiempos postreros. Desde la venida, desde la manifestación del Señor Jesucristo, entonces estamos en los postreros tiempos. Bueno, entonces, para que nosotros podamos entender, hermano, ahí también en Apocalipsis 17:8 nos dice que la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir al abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fueron inscritos desde la creación del mundo, óigalo bien, cuyos nombres no fueron inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Entonces, hermanos, muy importante que lo tengas en cuenta, que si tú estás en Cristo, mi hermano, si el Señor te llamó para que fueras residente del pueblo de Dios, ¿sí? Para que estuvieses en el reino de la luz, ¿sí? Para ser un hijo de Dios, hermano, debes de prestar atención. Debes de entonces indagar y empezar a caminar y conocer quién eres tú en el reino de Dios. Quién eres tú en el cuerpo de Cristo, hermano, porque si Dios te llamó es para que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Dios nos llamó no para que seamos algo fuera del cuerpo de Cristo, ¿sí? Como decía mi pastor, decía que para que no fuéramos ruedas sueltas, hermano. Perdóneme, pero nosotros no somos ruedas sueltas. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se reúne, ¿sí? El cuerpo de Cristo está unido. El cuerpo de Cristo camina y todos nos ayudamos. Un miembro se ayuda a otro miembro. Entonces, mi hermano, precioso lo que el Señor, o sea que nosotros hemos existido desde antes de la fundación del mundo y entonces desde allí se toma, desde la creación se están tomando los tiempos. Entonces podríamos ver que hay un tiempo, ¿sí? Donde se prefijaron, como les decía en Génesis capítulo 1, que eran seis días de creación y un día de reposo, que si son un día son 1000 años y 1000 años como un día. Entonces podríamos decir, hermanos, que la creación de Dios, ¿sí? Duró 6 días, pero entonces para Dios, como lo dice en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y entonces podemos decir entonces, hermanos, que son 6000 años. Entonces, estos primeros 2000 años es desde la creación de Adán al tiempo de Abraham, ¿sí? Cuando es conocido como ese periodo de desolación. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho diluvio y el hombre se ha destinado a la maldad, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces, cuando se manifiesta, ¿sí? Y hace el llamamiento, Dios hace ese llamamiento a Abraham, entonces
allí son 2000 años, desde Adán en su caída y todo ello, ¿sí? Hasta el tiempo de Abraham son 2000 años. De los otros 2000 años, o sea, para sumar 4000, los otros 2000 años desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo del Mesías Rey, ¿sí? Esto es parecido a las 70 semanas de Daniel, mis hermanos. Pero entonces, en las 70 semanas de Daniel tienen que ver con la última semana que está faltando. Después lo hablamos en estos tiempos de Dios. Hablaremos también de las 70 semanas de Daniel. Pero entonces aquí lo estamos mostrando, hermano, cómo el pueblo de Israel ha catalogado estos tiempos. Y entonces del tiempo de Abraham hasta el tiempo del Mesías son 2000 años, o sea, van 4000 años, ¿sí? Y 2000 años desde el tiempo del Mesías hasta la manifestación del Mesías, ¿sí? Ahí podríamos entonces mirar esta parte de los tiempos finales, o sea, el tiempo de Abraham hasta el Mesías es conocido como el periodo del tiempo de la Torá, donde el cumplimiento del tiempo de la Torá. ¿Por qué? Porque el Mesías Rey cumplió toda la Torá, cumplió toda la ley, ¿sí? Pero entonces desde ese tiempo del Mesías hasta ahora, hasta el año 6000, ¿sí? Los 6000 años, entonces es conocido como el tiempo, o sea, los finales de los tiempos, ¿sí? Y esto es bien precioso, hermano, porque entonces nosotros estamos terminando, ¿sí? Ese periodo de los 6000 años. Entonces nosotros mirábamos en Google cómo el pueblo de Israel tiene colocados los tiempos, y estamos en el año 5781. Pero se habla de que ese periodo de tiempo hay que agregarle 200 años que ellos no tienen en cuenta, pero de esto lo estaríamos hablando un poquito más adelante. Entonces serían el año 5981. Más o menos se tiene ya prefijado que ese es el tiempo recorrido de la creación del hombre, ¿sí? Desde el principio del primer día hasta el sexto día. Entonces van 5781 más 200 años, sería 5981 años. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entonces apreciar que el Señor se mueve en todos los tiempos. Han habido tiempos como lo estamos mirando, ¿sí? Como estamos mirando, que es el tiempo de la desolación. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio y estuvo el Señor con Noé, pero después hubo un silencio hasta el tiempo de Abraham, ¿sí? Y nosotros también podemos ver esos 400 años donde el Señor no habló, que es desde el tiempo de Malaquías, ¿sí? Hasta el tiempo de Juan el Bautista. Entonces vemos periodos de tiempo largos donde el Señor ha callado. Hermanos, entonces si nosotros miramos, hermano, podríamos hablar de que Dios es un Dios poderoso, es un Dios eterno. Y cuando hablamos de un Dios eterno, entonces podríamos estar hablando que este título de Olam, el Dios eterno, Elohim Olam, ¿sí? Podríamos hablarlo así también, que es Dios eterno, ¿sí? Nosotros podemos entonces mirar que es como el Dios eterno, y como orábamos ahora, que la misericordia de Dios es desde la eternidad, desde el Olam hasta la eternidad, hasta el Olam, ¿sí? Su eternidad, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que Dios se mueve, es en el tiempo, en el Olam, en la eternidad. A Dios no lo podemos
mirar con un tiempo determinado, pero nosotros que estamos acá en la tierra, y como decía Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo, ¿sí? Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, ¿sí? Y todos los tiempos están prefijados, ¿sí? Dios ha prefijado tiempos, y en Eclesiastés nos habla del tiempo de morir, del tiempo de curar, del tiempo de reír, del tiempo, y ahora lo podemos mirar, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Dios en la eternidad, en su trono, en el monte santo de Dios, allá no hay un tiempo determinado. Está ese Olam, la eternidad de Dios. Dios se mueve en esa eternidad. Él es eterno. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él es eterno, ¿sí? Y este Olam significa pues ocultarse, como lo hablamos ahora, esconderse, que queda fuera de la vista, o sea, de la mente humana. De ahí el Olam, o sea, la palabra eterno se entiende como algo que queda fuera del alcance de la mente humana, incomprensible para el hombre. Por eso se asocia con la eternidad, pues es algo incomprensible para el hombre. Queriendo decir entonces que nuestra mente humana no alcanza a entender las cosas de los tiempos en Dios, ¿sí? Y si nosotros podemos mirar en Eclesiastés 11, como lo estábamos mirando ahora, en Eclesiastés 11 nos dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que apreciar lo que es el tiempo, la eternidad de Dios. Tenemos que mirar que la eternidad es un atributo único y exclusivo de nuestro Dios, de Yahvé de los ejércitos, y por eso tiene un nombre, un nombre de Dios es el Olam, ¿sí? Que significa eterno, ¿sí? Y es aplicado en el principio y en el fin, y que lleva a cabo su propósito a través de las edades. Él da fuerza al fatigado, nos dice Isaías. En Isaías, a mí me parece muy, muy precioso lo que en Isaías 40 dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahvé, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim Olam, o sea, el Dios eterno, ¿sí?, es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es precioso, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios, y aún nos muestra cómo Abraham, hermanos, él levanta, ¿sí? Él levanta levanta altar, pero él levanta una oración al Dios eterno. Y a mí me parece precioso porque Abraham mismo está manifestando, ¿sí?, de ese Dios verdadero, de ese Dios eterno. Y él levanta y dice a Abraham, al Dios eterno, ¿sí? Dice que él plantó un árbol de tamarisco,
¿sí? Y él dice aquí que en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé Olam, ¿sí? En Génesis 21:33 dice, esto a mí me parece muy precioso porque él hace un juramento con Abimelech y entonces sobre un pozo que es el pozo del testimonio, ¿sí? Elisheba, ¿sí? 7 veces Dios es mi Dios, y él separa 7 corderas, y entonces él allí habla de ese Dios del juramento y también habla del Dios eterno. Dice, allí hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé Elohim eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Esa tierra también se la había entregado el Señor a Abraham. Entonces, hermanos, debemos entender que aún el Señor muestra en que Él es un Dios eterno, que Él es un Dios, y a mí me parece muy precioso cuando habla el salmista, ¿sí? El rey David, ¿sí? Y dice que es un salmo de David, hermanos, el salmo 23, y dice, el Eterno es mi pastor. Hermanos, déjeme decirle que nosotros, pues aquí en la Biblia, la Reina Valera, nosotros no lo tenemos así, ¿sí? La traducción dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Pero dice el Eterno, el Olam. Óigalo bien, el Olam es mi pastor, el Eterno, el que no tiene principio de días ni fin de días, ¿sí? El Olam. Y hermano, es precioso porque dice, cuando dice el Olam es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Nada me falta. El Eterno, el que hizo los cielos y la tierra, el que es el principio y el fin, ¿sí? El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hará yacer, hacia aguas tranquilas me conducirá. Mi alma renovará por caminos rectos, me guiará en virtud de su nombre. Aun si anduviere por valles de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón, ellos me reconfortarán. Ante mí prepararás una mesa a la vista de mis adversarios. Ungiste con aceite mi cabeza, mi copa rebosa. Ya lo vi en el versículo 6. Solo el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. O sea, estar en la eternidad. En la casa del Eterno, morar eternamente. Esto es precioso, hermano, y eso es lo que nosotros debemos entonces encaminarnos hacia esa palabra que el salmista lo dice. Y si nosotros vemos ahí el Salmo 91, dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Este es un tiempo, o sea, eterno, ¿sí? Este es un tiempo que lo estamos hablando de las generaciones, ¿sí? Y dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esto es eterno. Esto es la eternidad de Dios. Y es precioso, hermano,
que nosotros entonces lo podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y si nosotros lo miramos en Hebreos, ¿sí? En Hebreos capítulo 13, en el versículo 8 nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es Dios, ¿sí? Nos está diciendo, Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él estuvo en el principio, el verbo, como nos lo decía Juan 1:1, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces podemos decir que ha habido una eternidad pasada, ¿sí? Una eternidad que es presente y una eternidad que es futura. Entonces podemos decir, hermanos, que Dios, el eterno, el Olam, es como cuando uno está en un edificio y viene una procesión de músicos, un ejemplo, y entonces uno lo ve desde arriba, desde el edificio. Uno puede verlo que viene desde 2 cuadras desde antes y se alcanza a oír la música. Esa es la eternidad pasada. Y cuando vienen los músicos y está pasando por el mismo edificio, que es lo presente. Y cuando ya va 2 cuadras pasadas del edificio, la eternidad futura. Pasada, presente, futura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, mis hermanos, debemos entender que nosotros hemos estado con el Señor y que así como al Mesías Rey, ¿sí?, le dieron un propósito para venir aquí a la tierra. A mí me llama mucho la atención cómo en Corintios, capítulo 1 de Corintios, nos habla a nosotros, ¿sí?, de eso mismo, la revelación por el Espíritu. A mí me parece muy precioso lo que allí en 1 de Corintios nos habla, y nos está hablando sobre esa revelación que viene por el Espíritu. Y dice aquí en el versículo 10, dice, o en el 7 nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, eternidad pasada, para nuestra gloria o eternidad presente, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todas las cosas, Señor, que has preparado para nosotros, Señor, para estos tiempos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Y entonces nos dice, mis hermanos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al espíritu de este mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, esto es muy precioso. Y entonces tenemos 2 informaciones. Tenemos información en nuestro espíritu,
porque nos dice aquí la palabra de Dios que el hombre, ¿sí? En el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, esta información que está en mi espíritu, ¿sí? La debo de conocer. Y está también la información, la revelación que trae el Espíritu Santo de Dios. Y la revelación del Espíritu Santo de Dios es de las cosas que habrán de acontecer en los últimos tiempos. Por eso es que el Señor dice que ahora no va a decir todas las cosas porque no las podéis entender, pero el Espíritu Santo les revelará las cosas que han de venir, ¿sí? Y Él dice, ¿sí? Él dice, la palabra de Dios nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso el Santo Espíritu de Dios es profético. ¿Por qué? Porque nos dirá las cosas que han de venir. Es Dios mismo. Y Él revelará también, Él revela por medio de la palabra de ciencia, mis hermanos, los hechos que han acontecido antes y que son necesarios traerlos a memoria en el tiempo de ahora para restaurar, para sanar, ¿sí? Para levantar a aquellas personas que no se han podido levantar por aquello del pasado. El Espíritu Santo traerá también la palabra de sabiduría, que son los hechos que habrán de suceder también. Y entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 2 nos está diciendo que el Espíritu nuestro tiene una información, porque dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hermano, usted y yo estamos en el Espíritu con Dios. Allá en la eternidad pasada estábamos con Dios. Y el Señor reveló y mostró y aún nos anotó en el libro de la vida, hermano. Y anotó y mostró en nuestro espíritu lo que nosotros somos. En mi espíritu está lo que yo soy. Y no tengo que hacer ningún esfuerzo para hacer lo que yo soy. Entonces, si tú eres un evangelista, no tienes que hacer ningún esfuerzo para manifestar, para hablar del Señor. Si tú eres un profeta, no tienes que hacer ningún esfuerzo para que el Señor te muestre una visión, para que te dé una palabra alcanzado. No tienes que hacer ningún esfuerzo para enseñar. No tienes que hacer ningún esfuerzo para pastorear. ¿Por qué? Porque está en ti, porque eres tú. No hay ningún esfuerzo que hacer para servir, porque se puede servir con ánimo pronto para administrar. Bendito el Señor. Y aún también tenemos la revelación del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, debemos entender que ese olam no es de algo que fue de ahora, y que aún el rey David mismo dice en el Salmo 18:50, dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Olam, el olam. El olam está presente en nuestras vidas y es para siempre que somos y seremos hijos de Dios. Hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es precioso, mi hermano, que estemos
en la familia de Dios. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por esa misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, Rey. Porque tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Rey, por habernos escogido, Señor, en Cristo Jesús, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.